La rutina era algo familiar para él. Casa, trabajo, casa. Disfrutaba regresar a su espacio acogedor después de largos y duros turnos como operador en una planta química. El camino a casa, aunque oscurecía por las noches, siempre lo relajaba y le ayudaba a olvidar los días laborales agotadores, además de darle tiempo suficiente para soñar despierto. En esos momentos, pensaba en las cosas más cálidas y agradables para él y en las personas, en su esposa esperándolo en casa, en una deliciosa cena, ya que ella cocinaba excelentemente, y en el tiempo que la pareja siempre pasaba con su pequeño hijo, relajándose después del trabajo viendo alguna película o serie. A Jorge nunca le costaba volver a casa tarde por la noche, incluso en el crepúsculo y la oscuridad, siempre era un conductor cuidadoso y atento a lo que había en la carretera y en los bordes. Acostumbrado a la diversa vida salvaje de la zona, entendía que por las noches era más fácil golpear a un animal, incluso si era un perro callejero o un gato que de repente se lanzaba bajo el auto. Esa noche, sonreía anticipando el tiempo que pasaría con su esposa, quien también trabajaba en la misma planta, pero como despachadora y terminaba su turno mucho antes que él. Ella regresaba a casa con sus compañeros, y antes de que Jorge llegara, lograba preparar la cena e incluso limpiar la casa, aunque él no tenía problemas en ayudarle los fines de semana. Jorge redujo la velocidad al entrar en una curva y de repente notó movimiento en el borde de la carretera. Redujo aún más la velocidad, esperando no asustar al animal que se ocultaba en la oscuridad de la noche que se espesaba. Sin embargo, al mirar más de cerca, frenó de inmediato. Por un momento, escudriñó la oscuridad, preguntándose si estaba imaginando cosas, pero de repente vio una mano delgada y pequeña levantándose débilmente, cubierta de sangre y polvo. Saltando del auto, se apresuró hacia lo que había tomado por un animal. Con cada paso, sus ojos se abrían más y su cuerpo se llenaba de shock. En el pasto y el polvo yacía, retorciéndose de dolor y miedo, una niña muy joven. Cuando se acercó, Jorge se dio cuenta de que la niña apenas tendría 12 años y parecía no saber qué hacer, si arrastrarse más cerca de la carretera en busca de ayuda o alejarse de ella para no sufrir más daño. El pánico abierto en los ojos de la niña le dio a Jorge un doloroso pinchazo en el corazón cuando de repente se dio cuenta de que ella, probablemente, había sido golpeada por un auto o había sido víctima de un accidente. Jorge miró a su alrededor, sin encontrar rastro alguno de un auto estrellado, y pensó que su primera suposición probablemente era correcta. ¿Cómo y por qué ella terminó tan tarde en ese lugar? Él no sabía, pero alcanzó a pensar que tal vez la niña había estado tendida en el pasto durante horas. Apresuradamente, sacó su teléfono móvil y maldijo, la batería se había agotado, convirtiéndolo en un pedazo inútil de plástico del que no podía llamar a una ambulancia. Y en realidad, debería ser una ambulancia la que se llevara a la víctima atropellada, ya que mover a la niña podría no solo causarle más dolor, sino también dañarla aún más. Mirando a su alrededor, Jorge se dio cuenta de que a esa hora de la noche había muy pocos autos en la carretera como para esperar ayuda, y además, ¿quién, después de todo, se detendría casi a medianoche por un desconocido para escuchar una solicitud de llamar a una ambulancia? Examinó rápidamente a la niña, tocando su cuerpo frágil lo más delicadamente posible para determinar que podía estar roto. «Aguanta», murmuraba, tratando de sonar tranquilizador. «Solo aguanta, te ayudaré». Al descubrir varios huesos rotos y una herida sangrante en la frente de la niña, Jorge comprendió que debía estabilizar las fracturas y detener el sangrado antes de intentar llevarla al hospital más cercano. Corriendo hacia su auto, sacó rápidamente un botiquín de primeros auxilios, agarró un par de tablones que había en el maletero después de algunas reparaciones que había hecho en casa recientemente y regresó junto a la niña. Trabajando rápidamente, la vendó y aplicó férulas en los huesos rotos. «Aguanta. Y perdona por lo que va a doler», Jorge recogió a la niña en sus brazos tan cuidadosamente como pudo. Aunque la niña lloraba, le quedaban tan pocas fuerzas que apenas podía gemir, incluso si él le causaba dolor, aunque no fuera su intención. Colocándola en el asiento trasero,
Jorge regresó al volante y se dirigió hacia el hospital, mirando de reojo a la niña que sollozaba. El camino hacia el departamento de traumatología no fue largo, y cuando Jorge llevó al niño adentro, gritando que necesitaba ayuda urgente, varias enfermeras y el médico de guardia se acercaron casi de inmediato. Después de entregar a la niña a los profesionales, Jorge se sentó cansado en una silla mientras alguien le preguntaba qué había pasado y quién era esa niña. Aún agitado por lo ocurrido, Jorge contó que encontró al niño en la cuneta y no sabía quién era, de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Al darse cuenta de que los médicos podrían tener preguntas y sin querer dejar al niño solo, Jorge se vio obligado a quedarse en la sala de espera y le pidió a una joven en recepción que usara el teléfono para llamar a su esposa y decirle que llegaría tarde a cenar. Después de eso, comenzó una larga espera, y Jorge nerviosamente movía la pierna, preguntándose si la niña sobreviviría y si la había llevado al hospital a tiempo. Incluso si los médicos lo hubieran dejado ir, habría permanecido en el hospital para asegurarse de que el niño estuviera bien. Así era él, amable y compasivo, incapaz de abandonar a alguien necesitado. Después de lo que pareció una eternidad, no entraron al departamento, sino que irrumpieron, como un torbellino, un hombre y una mujer. Ambos estaban pálidos como un lienzo y preguntaban en pánico, o más bien exigían, que les mostraran dónde estaba su hija. Uno de los jóvenes médicos, reconociendo rápidamente sus nombres, se dio cuenta de que eran los padres de la niña que Jorge había traído, la cual había logrado decir su nombre mientras la examinaban y trataban sus heridas. El médico informó a los padres que la niña fue llevada por un hombre que la encontró al borde de la carretera. ¿Quién? ¿Quién es él?, demandó el padre de la niña. Cuando el médico señaló a Jorge, que estaba sentado en la sala de espera, el hombre se levantó de su asiento, comprendiendo que estaban hablando de él. Al ver al padre de la niña, Jorge se quedó atónito, reconociendo de repente al hombre. La ansiedad y la expectativa cambiaron abruptamente a shock y tensión. Jorge no sabía qué decirle a este hombre. El padre de la niña se acercó a él y le extendió la mano. «Gracias. Salvaste a mi hija». Jorge miró sombríamente al hombre y estrechó su mano a regañadientes, sin decir una palabra. Sin embargo, de repente, el hombre se detuvo y frunció el ceño, también reconociendo al hombre que estaba frente a él. Jorge no dijo nada, simplemente asintió sombríamente y se fue, dejando a la niña al cuidado de los profesionales y sus padres. No quería nada del padre de la niña, ni agradecimientos ni reconocimientos. Mientras regresaba a casa, Jorge pensaba en cómo ese hombre, Martín Silva, había arruinado su vida hace 15 años, siendo juez. Había olvidado cómo exactamente su vida se derrumbó de la noche a la mañana. Pero ahora, el recuerdo revivió y llenó su mente, causándole una sensación repugnante en el pecho. Hace 15 años, Jorge era un estudiante común y corriente. Estudiaba, se esforzaba por equilibrar sus estudios y sus momentos de diversión, se divertía con sus amigos, hacía planes y soñaba con su futuro. Pero en una fatídica noche, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El callejón por el que pasaba resultó ser el escenario de un crimen horrible. Jorge fue captado por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, por lo que la policía arrestó al estudiante, pensando que era el criminal. El juicio fue rápido, y los testigos señalaron a Jorge como el culpable, describiendo en detalle la ropa que habían visto en el asesino que huía de la escena del crimen. A pesar de que Jorge intentó decir la verdad en su defensa, nadie le creyó. Todo se redujo al momento en que estuvo cerca y a la sudadera popular que usaba casi cualquier estudiante en aquel entonces. Lo condenaron y terminó en la cárcel, con una sentencia de 10 años. Jorge suspiró profundamente. Pasaron 15 años y ya no había nada que pudiera cambiar, así que no tenía sentido enojarse. La condena lo acompañaría toda su vida, pero salió antes, reduciendo su tiempo en prisión por su comportamiento ejemplar. Encontrar trabajo después fue muy difícil y las esperanzas de un futuro, destrozadas después del juicio, también eran inalcanzables.
pero aguantó todas las pruebas, tratando de no rendirse y seguir adelante. Por destino, consiguió trabajo en una planta química en las afueras, donde trabajó arduamente y allí conoció a su esposa Allegra, de quien se enamoró cuando era adolescente. Fueron sus relaciones las que lo sacaron de la existencia oscura y vacía que llevaba en esos tiempos. Ahora estaba agradecido no solo por el apoyo y el amor de su esposa, sino también por su actitud imparcial. Ella no temía su condena y lo aceptaba tal como era en realidad, amable, compasivo y una buena persona. No se equivocó con su elección. Su pareja era armoniosa y juntos eran increíblemente felices. Allegra y Jorge tuvieron una modesta pero emotiva boda, y un año después nació su hijo Cesare. Jorge pensaba que tenía mucha suerte con su esposa, y su hijo crecía inteligente y tan amable como sus padres. No podía pedir más. Y así, al regresar a casa después de un incidente inesperado, Jorge ni siquiera sabía qué decirle a Allegra. Por primera vez en su vida juntos, ni siquiera quería contarle lo que había pasado. La familia recibió al hombre cansado con abrazos. Exhausto, ni siquiera sentía hambre, por lo que Allegra no interrogó a su esposo sobre lo ocurrido y lo mandó a dormir. Claramente necesitaba descansar después de una noche agotadora. Jorge no resistió, había decidido firmemente que no valía la pena perder el tiempo ni siquiera pensando en el juez que lo había encarcelado injustamente. El juez no valía la pena preocuparse por él. Ahora, solo le importaban Allegra y Cesare. La familia a la que amaba con todo su corazón y en la que debía concentrar toda su atención. Todo lo demás no era tan importante. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Martín Silva no podía relajarse. Desde que conoció a Jorge en la sala de emergencias del hospital, lo perseguía una extraña sensación, como si un carbón encendido estuviera retorciéndose dentro de él. Recordaba a Jorge, un estudiante desafortunado a quien envió a la cárcel por una acusación falsa. Ambicioso y sin principios, Silva era juez y a menudo aceptaba sobornos para facilitar las sentencias de los criminales o para transferir la culpa a otras personas, fueran culpables o no. Aquella vez, hace 15 años, todo salió según lo planeado. El caso fue sonado. Un crimen brutal en una de las calles laterales de la ciudad atrajo una atención no deseada. El verdadero asesino se encontró con Martín a través de un conocido y le pagó al juez para que lo eximieran de toda culpa. El estudiante que cayó en manos de la policía resultó ser una víctima ideal y Silva lo envió a la cárcel sin remordimientos, aunque sabía perfectamente que era inocente. Martín apretó nerviosamente los puños, rechinando los dientes. Durante años había tratado con criminales empedernidos, pero por primera vez sentía miedo. Ante sus ojos estaba la mirada helada de un exconvicto y debido a eso, Silva no podía controlar el temblor que recorría su espalda. Sabía que Jorge había descubierto que tenía una familia. La hija de Martín fácilmente podría haber revelado quién era y dónde vivía. Silva comprendía el peligro de lo sucedido. Jorge definitivamente buscaría venganza contra él y su familia. El exconvicto sabía cómo lucían tanto la hija de Martín como su esposa. Por primera vez, Silva estaba realmente asustado por la vida de sus seres queridos, así como por la suya propia. El hombre pensó en cómo podría corregir la situación. A lo largo de los años de su trabajo como juez, había acumulado muchos delincuentes que le debían favores por la ayuda que Silva les había prestado. Y también tenía conexiones extensas en las fuerzas del orden. Tenía que actuar rápidamente. Silva decidió firmemente que no permitiría que Jorge se vengara de él y de su familia, y comenzó a llamar a aquellos con quienes tenía conexiones en el mundo del crimen. Sabía que podrían hacer que este problema desapareciera. O al menos, intentar asustar a Jorge para que se fuera de la ciudad. Y si el exconvicto no entendía la indirecta, los mismos delincuentes podrían hacer que se convirtiera en solo otra estadística de desaparición o asesinato. Hacer que su caso no fuera investigado adecuadamente era muy fácil para alguien como Martín Silva.
El juez logró reunir a muchos de sus deudores, dispuestos a ayudarlo por los servicios prestados anteriormente. Martín consiguió todo lo que pudo sobre Jorge. Aún era fácil encontrar fotos del estudiante durante la investigación del crimen hace 15 años. Los criminales escucharon lo que se les pedía y prometieron ocuparse de todo. No les importaba a quien lastimaran, por lo que todo debería resolverse a favor de Martín pronto. Mientras tanto, Jorge, quien había rechazado encontrarse con el juez que lo había encarcelado injustamente en el pasado, continuaba viviendo su vida sin pensar en él en absoluto. Aunque todavía seguía su rutina habitual, gradualmente comenzó a notar las mismas caras en la calle y cerca de su trabajo. Al principio, podría haberlo atribuido a la casualidad, pero los mismos autos lo seguían en la carretera y las mismas caras lo encontraban en la calle. Jorge sospechaba algo. Con cada día que pasaba, comenzó a preguntarse más fuertemente, ¿tal vez estaba imaginando cosas? ¿O alguien lo estaba vigilando? Hizo todo lo posible por sacudirse la pesada sensación de que todos estos extraños lo estaban siguiendo. Deliberadamente. Pero resultó que todo esto no era simplemente producto de la imaginación del hombre. En una tarde soleada, mientras Jorge disfrutaba de su día libre, salió a la ciudad para hacer algunas compras en una de sus tiendas favoritas y abastecerse de todo lo necesario. Estaba de buen humor, ya empezaba a planear cómo sorprender a su esposa en su aniversario, que estaba por llegar. Sin embargo, al salir de la tienda y dirigirse a su coche estacionado cerca, Jorge de repente escuchó pasos detrás de él. Al mirar hacia atrás, vio a las mismas personas que había visto varias veces, tanto en la ciudad como cerca de su trabajo. Los rostros sombríos de los extraños parecían amenazadores, y Jorge apresuró el paso, esperando que fuera solo un malentendido y que los hombres simplemente estuvieran caminando en la misma dirección que él. Pero los pasos detrás de él se aceleraron, y momentos después alguien lo golpeó repentinamente en la espalda. Jorge no pudo mantenerse en pie y cayó. Inmediatamente, 5 extraños lo rodearon y comenzaron a patearlo, golpeándolo con tanta fuerza y odio como si alguno de esos hombres tuviera cuentas personales pendientes con él. Tratando de proteger su rostro y cabeza, no pudo hacer mucho contra los 5 hombres grandes y fuertes que lo golpeaban en el asfalto. Jorge no sabía cuánto tiempo duró esto, sintiendo cada parte de su cuerpo a través del prisma del dolor. Pero en algún momento, las luces de un auto desconocido lo iluminaron y los matones huyeron tan repentinamente como habían atacado, asustados por el automóvil que pasaba. «Corre», fue lo único que escuchó Jorge. El conductor parecía no haber notado ni a los hombres huyendo del estacionamiento ni a Jorge retorciéndose en el suelo, apenas recuperándose. El hombre se alegró de que el coche, que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, hubiera ahuyentado a los bandidos, de lo contrario, podrían haberlo golpeado mucho más. Sin embargo, al levantarse, ya se dio cuenta de que, de haber sido sensato, habría ido al hospital. Su muñeca estaba hinchada y latía de dolor, la sangre le llenaba la cara y sus costados gemían insoportablemente con cada movimiento. A duras penas llegó a su coche. Jorge insertó la llave en el encendido con manos temblorosas y la giró, poniendo en marcha a su fiel vieja, que lo había salvado más de una vez en la carretera. El camino hacia el hospital le pareció tan largo como cuando llevaba a la chica atropellada. Cada segundo se estiraba como la eternidad. Finalmente, llegó al departamento de traumatología y lo recibieron, examinando todas las lesiones que había sufrido durante la paliza. En la conversación con el médico, Jorge contó honestamente que había sido atacado por unos bandidos y este llamó a la policía para que interrogaran al herido y abrieran una investigación para encontrar a los criminales. Jorge no tenía muchas esperanzas, pero respondió sinceramente a las preguntas de los policías. Veía claramente en sus caras que o bien lo consideraban un borracho que se había caído de las escaleras, o bien alguien que había buscado la pelea por su cuenta. Después de todo, comenzaron su interrogatorio señalando sus antecedentes penales. Al final, los policías se desentendieron de Jorge y se fueron, dejando al hombre solo con los médicos.
Llegó a casa cerca de la medianoche, cuando su hijo dormía y su esposa, Allegro, que estaba preocupada por él, esperaba su regreso en la cocina. Al verlo en la puerta, la mujer se levantó de un salto y corrió hacia él. «Santa Virgen María, ¿qué te pasó?». Ella lo ayudó a llegar hasta una silla y lo hizo sentarse, notando los labios partidos, la ceja cortada y los profundos hematomas en su rostro. «Me atacaron», murmuró Jorge, sintiendo las vendas apretadas que rodeaban sus costillas rotas. Los médicos se esforzaron mucho, aunque las costillas no estaban rotas, había algunas fisuras. El brazo hinchado era el resultado de un fuerte golpe en la articulación de la muñeca, por lo que tendría que olvidarse del trabajo por un tiempo y tomar licencia médica. Allegra sollozaba, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo puede haber gente así en este mundo? Ay, cariño, ¿cómo pudo suceder esto? Jorge la escuchaba durante un rato, entre sus palabras se mezclaban súplicas a Dios y a todos los santos que la mujer podía recordar, y no podía ni siquiera pensar en qué responder. Cuando Allegra se calmó un poco, expresando todo lo que pensaba sobre esos miserables que desfiguraban a personas inocentes, Jorge le tomó la mano e intentó sonreír. «Todo estará bien, Allegra. No es tan grave como dijeron los médicos». «¿No es tan grave?», volvió a estallar su esposa. «¿No es tan grave? ¿Acaso te has visto en el espejo? Esto sanará». «Sanará», Jorge intentaba convencer no tanto a Allegra como a sí mismo. Le resultaba insoportable ver las lágrimas y el miedo en sus ojos. Durante toda su vida juntos, se había esforzado al máximo por protegerla de algo así, y ahora se había convertido en la causa de su angustia. «No te preocupes, mi amor». Le acarició la mano. «Dime al menos que has presentado una denuncia a la policía». Allegra frunció el ceño. «Hablé con la policía, sí», Jorge titubeó. Su esposa examinaba su rostro y frunció el ceño aún más, sin esperar a que continuara. «¿Y? ¿Van a encontrar a esos miserables?». Jorge suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Ni siquiera me creyeron. Dijeron que no hay razón para creer a un recluso». La mujer apretó los dientes y volvió a lanzar una diatriba, esta vez murmurándola para sí misma. Durante un par de minutos trató de calmarse nuevamente y cuando lo logró, se encontró con la mirada de su esposo y cabeceó. «Nunca me contaste qué pasó hace casi una semana, cuando te retrasaste después del trabajo. ¿Podría estar relacionado con esa noche?», preguntó con cautela. Jorge se quedó paralizado, con la cabeza llena de pensamientos. «Es una mujer perspicaz», pensó el hombre. Ni siquiera había considerado su reunión con el juez hace casi una semana. Jorge se dio cuenta de que, muy probablemente, Allegra tenía razón y estos dos incidentes estaban realmente relacionados entre sí. «No lo sé, cariño», respondió. «No pienses en eso. Todo estará bien». Allegra abrazó a su esposo, dándose cuenta de que no debería haber presionado a su esposo, que ya estaba exhausto por el incidente. Le ayudó a limpiarse y cambiarse, lo acostó en la cama y durante los próximos días lo ayudó en todo lo posible para que se recuperara. Mientras tanto, Jorge, reflexionando sobre las palabras de su esposa, no pudo evitar pensar en qué hacer. ¿Vengarse del juez que podría haber organizado este horrible ataque? No, él no era ese tipo de persona. Pero sí quería hablar con él, al menos para averiguar por qué ese juez lo despreciaba tanto. Después de todo lo que hizo fue salvar a la hija de Silva del borde de la carretera, y él le envió a unos matones como agradecimiento. Cuando Jorge pudo moverse con calma, se sentó en su coche y se dirigió al edificio que había estado evitando desde que lo condenaron cuando era estudiante. Aparcó en el arcén y esperó, buscando al juez entre la multitud de personas que entraban y salían del edificio del tribunal. Pasó más de una hora de espera, cuando finalmente Jorge vio a Martín Silva saliendo por la puerta. Al observar al hombre recuperado y riendo, Jorge pensó que probablemente estaba satisfecho con cómo había transcurrido su día de trabajo.
Por un momento, Jorge también pensó en cuántas personas inocentes más ese juez podría enviar tras las rejas. Cuando Martín comenzó a moverse desde el estacionamiento, Jorge lo siguió cautelosamente, tratando de mantenerse atrás y pasar desapercibido. Cuando Martín estacionó cerca de uno de los edificios de apartamentos, Jorge detuvo su coche y observó cómo Martín Silva entraba en uno de los vestíbulos. Tomando nota de la dirección, Jorge decidió firmemente presentarse ante el juez por la mañana, antes de que éste se fuera a trabajar. Mientras regresaba a casa, Jorge reflexionaba sobre lo que podría decirle a Martín Silva. Jorge apenas durmió esa noche, dándole vueltas tanto al dolor aún persistente en su cuerpo después de la paliza como a los pensamientos que lo atormentaban. No podía dejar de pensar en que no tenía ni idea de qué decirle al juez. Por un lado, no entendía por qué este hombre había actuado así con él. Por otro lado, sentía que debería haber renunciado a su plan. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Jorge entendía que si Martín Silva había podido enviarle matones que lo golpearon, podría hacerlo de nuevo. Y lo que más temía era que Allegro o Cesare pudieran encontrarse en el camino de esos miserables, algo que Jorge no quería en absoluto. Se levantó mucho antes de que su esposa se despertara. Vistiéndose y llevando consigo una mascarilla médica para ocultar su rostro magullado, Jorge se puso el capuchón sobre la cabeza y salió a la fresca y aparentemente tranquila mañana. Con la mente pesada, Jorge llegó a la casa de Martín Silva sin tener una idea clara de qué decirle al juez. Al ver que el coche de Silva seguía estacionado en su lugar, Jorge se acercó al vestíbulo y esperó. No tuvo que esperar mucho, la puerta del vestíbulo se abrió y Martín Silva salió a la calle. Al notar a un hombre parado muy cerca con capucha y mascarilla, el juez se tensó visiblemente, aunque hizo varias respiraciones profundas, claramente para calmar sus nervios exaltados. «Señor Silva». Jorge se acercó al juez y éste se detuvo, palideciendo de terror de inmediato. «Creo que deberíamos hablar». Al quitarse la capucha y la mascarilla, Jorge mostró su rostro mutilado y los ojos de Silva se abrieron enormemente. ¿Y quieres decir que yo soy culpable de esto? Ni siquiera te he tocado. Martín se agitó, tratando de reunir sus pensamientos y parecer más seguro de sus palabras de lo que realmente era. Jorge levantó la mano, gesto que cortó las objeciones del juez, y notó una mirada extrañamente melancólica y desesperada del exconvicto. «No he venido a vengarme», dijo Jorge con voz calmada y tranquila. «He venido a recordarte que hace 15 años me pusiste tras las rejas por un crimen que no cometí. Lo sabías, pero aún así hiciste lo que hiciste. No te culpo. Eres humano, y los humanos cometen errores. Es nuestra naturaleza. Cada persona tiene sus prioridades en la vida, sus vicios, pensamientos y deseos. No te culpo por sucumbir a tus vicios, señor Silva. Quiero agradecerte. Porque si no hubiera estado en prisión, nunca habría conocido al amor de mi vida. Ella no vio en mí a un convicto en libertad, sino a mí. Y la amo por eso. Creo que entiendes ese tipo de amor cuando quieres proteger de cualquier peligro y daño. Seguro que amas a tu esposa e hija, ¿verdad? Yo también amo a mi esposa e hijo. Y hasta hace poco, no me importaba que siguieras siendo juez, decidiendo el destino de la gente. Hace mucho que te he perdonado. Y si no fuera por tu hija, a quien encontré al borde de la carretera, ni siquiera me acordaría de ti. Lo único que lamento, señor Silva, es el tiempo que perdí en prisión, mis nervios y mi salud. De lo contrario, vivo felizmente y no necesito ni tú, ni venganza contra ti, ni agradecimientos por salvar a tu hija. Solo espero sinceramente que ella crezca siendo menos viciosa y cobarde que tú. Realmente espero que tu hija sea mejor y más amable». Martín Silva escuchaba a Jorge en silencio, sintiendo de repente un temblor, pero no de miedo, sino de conciencia de lo cruel que había sido con alguien que no conocía. Ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que tenía lágrimas en los ojos. Jorge, por otro lado, interrumpiéndose por un par de momentos para recobrar el aliento, concluyó.
todo lo que quiero pedirte. Olvídate de mí. Y no vuelvas a aparecer en mi vida. Miró a los ojos de Martín. La increíble sinceridad del exconvicto sorprendió a Martín. Pensó que había enviado a bandidos para ajusticiar a un criminal que deseaba vengarse de él, pero Jorge resultó ser una persona buena y amable. Todo lo que hizo Jorge fue salvar desinteresadamente a su única hija, y él actuó como un verdadero desgraciado al enviar gente para que lo golpearan. Cualquier otro en el lugar del exconvicto estaría furioso por tanta injusticia. Después de eso, seguro que tendría derecho a vengarse de Martín, pero Jorge seguía siendo igual de amable y sensato. Incluso los años pasados en prisión no cambiaron al inocente estudiante a quien Silva envió con verdaderos criminales y desgraciados. «Perdóname», susurró Martín, sintiendo una lágrima masculina y tímida deslizarse por su mejilla. «No lo pensé». Jorge negó con la cabeza. «No necesito disculpas. No quiero nada de ti. Simplemente olvídate de mí. Y vive tu vida. Espero que tu hija se recupere pronto. Adiós». Martín Silva observó cómo Jorge se dirigía a su coche, se subía y se marchaba. A pesar de que debía ir al trabajo, Silva permaneció inmóvil durante mucho tiempo. ¿El hombre a quien había hecho tanto daño no lo odiaba? El juez finalmente llegó a su coche y permaneció allí durante mucho tiempo, sin moverse. Reflexionaba sobre las palabras que le habían dicho y se dio cuenta de que por primera vez en su larga vida había conocido a alguien sinceramente bueno y amable. Ese día llegó tarde al trabajo. Y los días siguientes también transcurrieron en una especie de neblina. Martín cobraba vida solo al visitar a su hija en el hospital, quien se estaba recuperando rápidamente de sus heridas y poco a poco volvía a estar alegre, anticipando su regreso a casa. Quizás lo más difícil para Martín fue que su hija hablaba con afecto sobre ese extraño tío que la encontró en el arcén y la ayudó llevándola al hospital. Silva escuchaba a Mercedes y se sumergía cada vez más en sus pensamientos. Incluso su hija veía en el hombre, que en realidad ni siquiera estaba obligado a ayudar a una niña desconocida, a una persona amable, y hablaba de él con calidez y gratitud. El día en que la dieron de alta del hospital, Martín fue con su esposa a recoger a su hija, y ella, sonriendo, le entregó una tarjeta casera que había dibujado mientras estaba allí. Al ver el colorido dibujo en la tarjeta, Martín entendió que no podría dejar las cosas así. «Papá, encuentra a ese hombre», pidió Mercedes. «Dale esta tarjeta. Quiero que sepa cuánto hizo por mí». Martín forzó una sonrisa y asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. Temía que su voz le fallara y se desmoronara ante este sincero gesto de su hija. Al día siguiente por la noche, reunió sus fuerzas y se dirigió a la casa de Jorge. Aunque dudaba mucho y temía que el hombre simplemente lo echara, prometió entregar la tarjeta de Mercedes, así que no podía evitarlo. Ante la puerta del apartamento, él se quedó parado unos minutos, arreglándose nerviosamente la corbata y mirando constantemente el sobre que contenía una tarjeta y su tarjeta de visita. Finalmente, Martín presionó el timbre, sintiéndose aún más nervioso. Ya no había vuelta atrás. Cuando Jorge abrió la puerta, la sonrisa desapareció de su rostro. En el umbral estaba Martín Silva. El juez parecía avergonzado e inseguro, moviéndose de un pie a otro. Jorge miró a su esposa e hijo y dio un paso fuera de la puerta, cerrándola tras de sí para que su familia no escuchara su conversación. «Te dije que me olvidaras y que no volvieras a aparecer en mi vida», dijo Jorge, con firmeza pero en voz baja, sin apartar la mirada del rostro de Martín Silva. «Entiendo todo, pero yo», el juez vaciló, luego extendió un sobre hacia el hombre. «Mi hija. Mercedes, la dieron de alta y preguntaba por ti. Ella quería que te lo entregara personalmente». Jorge tomó el sobre indiferentemente, pero no lo abrió, continuando mirando al juez. «Por favor, entiendo que me odias por todo lo que hice. Realmente cometí muchos errores y ningún esfuerzo compensará el tiempo que perdiste en prisión. Pero Mercedes realmente quería agradecerte personalmente.
En el sobre está mi tarjeta con mi número personal. Puedes llamarme en cualquier momento. Martín retrocedió indeciso. Gracias por el tiempo que me has dado. Y gracias por no quedarte al margen cuando mi hija necesitaba ayuda. Se alejó y Jorge siguió con la mirada al juez hasta que desapareció de su vista. Solo entonces miró el sobre y lo abrió. Dentro había una tarjeta casera. La niña a la que había salvado había dibujado en ella a un hombre orgulloso, con un capote de superhéroe ondeando tras él. Bajo la imagen había una colorida inscripción, mi héroe. Jorge leyó el breve mensaje dentro, lleno de gratitud y amabilidad, y luego miró la tarjeta del juez. Con un suspiro pesado, regresó a su casa, dándose cuenta de que si no era Martín, su hija estaba verdaderamente agradecida por ser salvada por un desconocido. El padre de la niña, por otro lado, parecía querer redimirse. Jorge no sabía si era posible enmendar todo lo que Silva había hecho. El tiempo perdido era irrecuperable. La reputación no se restauraría. Los sueños no se resucitarían. Entonces, ¿qué quería realmente el juez? ¿Disculparse? Jorge miró a su esposa, que jugaba con Cesare, y reflexionó. ¿No era hora de contarle todo a Allegra en detalle? Quizás esa mujer perspicaz podría darle algún consejo sobre qué hacer en esa situación. Cuando Cesare se fue a dormir, Allegra y Jorge se sentaron con una taza de té y el hombre le contó todo sin ocultar nada. No solo le habló sobre cómo terminó en la cárcel y de quién era la culpa, sino también sobre lo que ocurrió cuando regresaba a casa después del trabajo y después de eso. Allegra escuchaba en silencio y en su rostro se alternaban emociones, desde la tensión y el ceño fruncido hasta el horror cuando escuchó sobre la niña atropellada a quien Jorge ayudó. Cuando su esposo le contó que el juez que lo había encarcelado años atrás resultó ser su propio padre por un giro del destino, Allegra jadeó. Sobre la golpiza, también le habló sin ocultar nada, incluso mencionando que fue su observación perspicaz la que lo llevó a darse cuenta de que ambos incidentes estaban indudablemente relacionados. Al relatar cómo había localizado al juez, Jorge vio en los ojos de su esposa una genuina sorpresa por un momento, pero cuando le contó sobre la conversación que había tenido, se dio cuenta de que su esposa ni siquiera había sospechado que él pudiera haber planeado algo cruel contra el juez. Siempre me sorprendes con tu bondad, cariño, dijo Allegra. Incluso después de todo lo que este hombre ha hecho, tú sigues actuando con honestidad. Así soy yo, Allegra, suspiró Jorge. El pasado no se puede cambiar, y sin lo que ocurrió hace 15 años, no te habría conocido. Sonrió mientras tomaba su mano. Ella respondió de la misma manera, y Jorge continuó su relato. Concluyó mostrándole la tarjeta que Martín Silva le entregó esa noche. Allegra permaneció en silencio durante mucho tiempo, y por la mirada en sus ojos, Jorge pudo ver que ella estaba reflexionando sobre algo, mirando el dibujo en la tarjeta y la firma. Finalmente, ella suspiró y enderezó los hombros, pareciendo una mujer seria y segura de sí misma, lista para seguir a cualquier lugar por su esposo. Mira, cariño. La niña expresó su deseo de agradecerte personalmente. Esto ya demuestra que es mucho mejor que su padre. Martín te entregó este mensaje personalmente, lo que indica que él ya comprendió lo terriblemente mal que se portó contigo. Te ofrecieron una rama de olivo, y personalmente creo que deberías aceptarla, dijo Allegra. Así que mañana mismo llamarás a ese juez y concertarás una reunión. Si es necesario, estoy lista para acompañarte para apoyarte. Jorge abrazó a su esposa, agradecido por haber encontrado a una mujer así. El destino había dispuesto su vida de tal manera que Allegra lo salvó, como un ángel enviado desde el cielo, y continuó apoyándolo, incluso cuando él no le contaba todos los detalles de lo ocurrido. Ella lo amaba de una manera que él ni siquiera había soñado. A la mañana siguiente, llamó a Martín Silva. Bajo la mirada atenta de Allegra, el hombre escuchó la propuesta de reunirse y celebrar la salida del hospital de su hija Mercedes. La niña estaba emocionada, deseando ver a su padre y agradecer personalmente a su Salvador.
Finalmente, se decidió que las familias se reunirían juntas y Jorge entendió que esta era, tal vez, la mejor opción, ya que la presencia de los niños les permitiría no solo mantenerse calmados, sino también aliviar la tensión entre los adultos. Quizás el encuentro de Jorge con Mercedes era más necesario para él que para ella. Después de todo, él había estado preocupado por ella cuando la llevó al hospital. Para sorpresa de Jorge y Allegra, el juez los invitó a su casa, como si quisiera mostrarles que estaba dispuesto a ponerse en la misma posición vulnerable en la que Jorge se encontraba cuando llegó a su apartamento con la tarjeta mensaje. Jorge entendía otras razones que podrían haber influido en esa decisión. Mercedes, aunque dada de alta del hospital, aún llevaba yeso en el brazo y la pierna, y estar en casa era más cómodo para ella que preocuparse por parecer torpe en un restaurante. Además, las conversaciones entre las familias podrían ser inapropiadas en un lugar público. Cuando Jorge y su familia llegaron a la casa de Martín Silva, este último al principio estaba igual de nervioso y avergonzado. Pero gradualmente la atmósfera se relajó, influenciada tanto por la esposa de Martín, Ana, como por su hija Mercedes. Esa noche se brindó muchas veces por el salvador de la niña, y Jorge sonreía tímidamente al ver la sincera gratitud de Ana, Martín y Mercedes. Su familia estaba claramente contenta de que Jorge no se quedara al margen. Durante la cena, predominaban las conversaciones ligeras y relajadas, las mujeres charlaban y sonreían hablando de vestidos y exposiciones, los niños, haciéndose amigos, rápidamente encontraron temas comunes, mientras que los hombres se conocían mejor poco a poco. Después de la cena, Martín invitó a Jorge a su despacho para hablar en privado. «Vamos a hablar a solas». Martín asintió hacia la puerta. «Tengo algo que me gustaría darte». Jorge no protestó, y cuando estuvieron en el despacho, vio que sobre la mesa del juez había una carpeta gruesa con un sobre encima. «Entiendo que no se puede cambiar el pasado», dijo Martín, tocando la carpeta y el sobre. «Pero pude hacer algo. Aquí está, un documento firmado por mí reconociendo que mi decisión sobre tu caso fue incorrecta. Adjunté algunas pruebas de tu inocencia que no se consideraron en el pasado. Sé que me comporté de manera despreciable. Sé que cometí un error. Pero tus palabras me hicieron reflexionar realmente sobre cuántas vidas arruiné mientras perseguía, ni siquiera sé por qué lo hacía». «El arrepentimiento es una carga pesada», comentó Jorge sombríamente. «A veces puede quebrar a una persona. Tu perdón y todo lo que me dijiste no serán en vano, te lo prometo. He decidido seriamente que ya no tengo derecho a sentarme como juez de las vidas de los demás. Me retiro». Jorge miró el sobre. «¿Y qué ofrecen estos documentos? El tiempo no se puede recuperar, y...» «Verás», Martín suspiró. «Estos documentos te permitirán eliminar tus antecedentes penales. Quizás no te devuelvan lo que te quité, pero ya no serás un ex convicto. Serás inocente condenado. Y eso significa que ahora tendrás acceso a las cosas que antes eran inalcanzables para ti cuando te consideraban culpable de ese delito». Jorge no dijo nada, pero no creía en esas palabras. Sin embargo, una semana después, cuando regresó al trabajo, su jefe se acercó a él durante el descanso. Le informó que habían recibido nuevos documentos actualizados que demostraban que Jorge era un verdadero héroe que salvó a un niño. La dirección de la fábrica llegó a la conclusión de que no había un candidato mejor que Jorge para ser ascendido. Anteriormente, lo valoraban por su diligencia y su compostura en el trabajo, pero también notaban que, como hombre reflexivo, a menudo resolvía problemas por su cuenta para no molestar a la gerencia con problemas menores. Y precisamente esa cualidad era necesaria para el nuevo jefe del departamento, ya que el anterior se jubiló y desde hacía tiempo estaban buscando un reemplazo. Antes no podían ascender a Jorge debido a su condena, todos temían que eso afectara negativamente la reputación de la fábrica, e incluso algunos gerentes podrían haber estado en contra. Pero desde que le quitaron su condena, se convirtió en el mejor candidato para el puesto. Jorge ya sabía que el trabajo duro y la bondad pueden ayudar en la vida.
pero ahora le había dado frutos. Y todo lo que había hecho fue no pasar de largo junto a una niña herida y ayudarla en un momento difícil. Y aunque Martín Silva, quien había arruinado su vida, se retiró, seguían en contacto. El ex juez, sintiéndose culpable, abrió una pequeña oficina con su propio dinero, donde contrató a buenos abogados que se ocupaban de casos similares al de Jorge. Quizás Silva no redimió su pasado, pero hizo un gran esfuerzo por hacerlo. Juan Mercedes, que se había recuperado, lo ayudaba todos los días, demostrando con su ejemplo que ser amable es ser feliz. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.